Muy bien, buenas tardes hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión y vamos a cantar el himno número 117. Nos ponemos de pies y entonamos el himno número 117. Es Jesús el mejor amigo. Poder cantar, alabar a nuestro mejor amigo, entregó su vida por nuestras vidas. Vamos a orar ahora, vamos a pedir a Nicolás que nos guíe en oración. Oh Dios y Padre, gracias te damos por una vez más poder estar reunidos en tu casa como iglesia, Señor. Oh Dios, estés obrando en nuestras vidas, tratando con nuestros corazones, oh Dios y Padre, por medio de tu palabra, y que realmente todo lo que hagamos aquí en tu casa pueda darte la gloria y la honra y pueda ser dirigido por ti. Oh Dios, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, puede tomar asiento. Cantamos un himno más, el himno número 305. Himno número 305.
podamos hablar de la historia de Cristo al mundo, ¿verdad? Cumplimos 44 años, una iglesia que se abrió las puertas para que el mundo conozca que, bueno, hay salvación, hay esperanza. Y cantamos, ¿verdad? ¿Será que damos la historia, hablamos de las personas a Cristo? Pero a veces estamos cansados, ¿verdad? Como no hay respuesta, la gente está tan dura de corazón, nos desanimamos, no hablamos a las personas. Y hablábamos, por años, no viene la iglesia, dejamos, nos cansamos, ¿verdad? Acontece eso. Quiere Dios que podamos obrar, que nos dé la gracia para poder orar por un alma, ¿verdad? Yo estoy por llegar a un vecino y el diablo no me deja, al lado de mi casa, le faltan las piernas, su hija es creyente. Y quiero hablarle y el diablo siempre se me opone y voy a hacer lo posible. Vamos a ir a hablar. Porque hace 44 años que estamos aquí. ¿Cuántas almas hemos traído? ¿Cuántos vecinos hemos invitado? A veces no invitamos. Estamos ansiosos por llegar a la casa del Señor y el que está al lado mío se va a la condenación. Quiere a Dios que podamos obrar, que Dios obre en nuestro corazón, de verdad, para ver la necesidad de un mundo tan enfermo, ¿verdad? Así que damos la bienvenida a todos los hermanos esta tarde a la casa del Señor. Contentos, ¿verdad?, por los años que han pasado, 44 años. ¿Me acuerdo bien? José Suárez, el día que inauguraron el templo. Bueno, me acuerdo poco, 14, 15 años. Ya conté esa historia, ¿verdad? Lleno de gente el templo, lleno de gente. Yo tenía que cantar el coro ese día, tenía que venir con camisa blanca. No vine con camisa blanca. Burro, me olvidaba de todo. Era 14 años tenía. Zulma consiguió unas camisas, unas corbatas, pudimos cantar. Bastante niños. El patio lleno de gente, era precioso. Había cosas que comer, Bueno, pasaron los años, ¿verdad? Gracias a Dios por las puertas que se abrieron, aquellos que ya partieron, aquellos que se fueron, y gracias por nosotros, ¿verdad? Que estemos orando, porque dice la palabra, mire que está firme, que no caiga. Y uno de nosotros no puede caer si no venimos a la casa del Señor a orar, si no venimos a hacer lo que el Señor quiere, a aprender más de su palabra, ¿verdad? Bueno, estemos orando por eso. Vamos a cantar un himno más y después los anuncios, después vamos a pasar a recoger la ofrenda. El himno número 306, cuando sopla airada la tempestad. Y vaya si sopla airada muchas veces, ¿verdad? Himno número 306. Cuando sopla airada la tempestad, en tu barca en grave peligro está. Tienes tal confianza y seguridad, sin tener una
estamos recordando, ¿verdad?, los anuncios de la obra del Señor, la obra, mejor dicho, de mañana, sábado, tenemos hasta el domingo, el mismo horario de ayer y hoy, ¿verdad?, a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Mañana por la mañana, de los hermanos que quieran prepararse, ¿verdad?, a un curso, pequeño curso que se ha de dar, ¿verdad?, a las 9:30 de la mañana, ¿verdad?, cómo hablar a las personas, cómo llevar el mensaje, ¿verdad?, preparación. Bueno, mañana sábado, a las 9:30, aquellos hermanos que quieran estar, bueno, compartir, traer su mate, un bizcocho, ¿verdad?, como decía el pastor ayer, para poder, bueno, prepararse mejor, ¿verdad? Qué lindo poder prepararse, hablar a las personas, ¿verdad? Los testigos de Jehová tienen un buen preparo, saben hablar muy bien. Los mormones también hablan muy bien, están bien preparados. Y nosotros, ¿estamos preparados? Solo hablamos de Cristo, ¿verdad? Y a veces se nos corta la palabra. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Gracias a los hermanos que van a estar preparando a otros hermanos para esta comisión, ¿verdad? Recuerden también, mañana sábado traer algo precioso, rico para comer, algo precioso. Rico para comer, ¿verdad? Compartir los 44 años en comunión, todos los hermanos, ¿verdad? Para poder hacer una social, ¿verdad? En el día de mañana sábado, no el domingo. Mañana sábado tenemos traer algo rico para compartir entre los hermanos, ¿verdad? Domingo por la mañana tenemos escuela dominical a las 10, por la tarde allí en River Chico a las 16 horas y luego aquí en el centro, ¿verdad?, el próximo domingo a las 19 horas. Ahora vamos a pasar a recoger la ofrenda, después cantamos a los coritos, vamos a pedir a Suárez, a Johnny, a Valdir y a Nicolás, se levantan para recoger la ofrenda. Johnny Antonio. Amén. Hoy vamos a cantar dos coritos. Cantamos el corito número 31. Queremos ser un pueblo fuerte en ti. Corito número 31. Queremos ser un pueblo
Mientras el coro se prepara, cantamos un último corito, el corito número 32. No hay problema, que Dios no lo resuelva, y luego escuchamos el mensaje de la palabra. Corito número 32. Gracias. Escuchamos el coro y luego escuchamos el mensaje, la palabra de Dios.
Bueno, muy buenas. ¿Están acá? ¿Les gustó la canción o no? Estuvo linda, ¿no? Saben, anoche cuando estaban ensayando, yo les pregunté, ¿viste? Uno tiene que ofrecerse, siempre tiene que estar disponible, ¿verdad? Dispuesto a toda buena obra. Y les pregunté si querían si necesitaban una voz más, ¿viste? Así A mí siempre me dijeron que yo soy bueno con el tenedor, ¿verdad? Entonces, pero no quisieron que les acompañara y bueno, la verdad que lo hicieron muy lindo y gracias a Dios, ¿verdad? Siempre, cada cosa que puedan hacer para embellecer, ¿verdad? En las reuniones especiales es importante y sería lindo también si alguno tiene el deseo que puedan acercarse y formar parte también del coro, ¿verdad? Eso es lindo también, es una manera más de poder servir al Señor. Muy bien, anoche arrancamos hablando un poquito acerca de el por qué tener este tipo de estudios, ¿verdad? Y les comencé contando de que leí en un almanaque misionero una frase que decía que una iglesia que no intercede por los perdidos, una iglesia que no invierte, ¿verdad?, de sus fondos, ¿verdad?, de sus dineros en la obra, en los obreros, una iglesia que no se involucra en llevar el Evangelio, es una iglesia que está muerta y está rumbo a desaparecer. Ahora, ¿saben? El año pasado estaba hablando con un amigo y me contaba que en Gran Buenos Aires, no en toda la provincia de Buenos Aires, sino en la capital, el año pasado se habían contabilizado que desde el 2010 hasta el 2013 se habían cerrado 20 iglesias de buena doctrina. Iglesias que se fueron encerrando en mantener la sana doctrina, pero dejaron de ir llevándola. Iglesias que crecían cuando nacía alguna persona, ¿verdad? Nacía algún bebé, y que iban reduciendo su número cuando los hermanos iban partiendo. Pero se encerraron y dejaron de poner en práctica aquellos dos remos que son tan importantes dentro de la obra del Señor para que su obra avance, el remo del evangelismo y del discipulado, ¿verdad? Evangelizar y discipular. Si alguno de los dos no está, si no está ninguno de los dos, ¿qué hacemos? Estamos estancados ahí. Si uno solo está, y a veces hay iglesias que tienen una gran pasión evangelística, pero ¿qué hace con un solo remo? Y da vueltas en el mismo lugar. Y a veces se va encontrando con que hay hermanos que son muy niños todavía. Entonces es necesario los dos, ir evangelizando e ir discipulando, ir alimentando, ¿verdad? Y anoche hablábamos un poquito acerca y les presentaba los temas que íbamos a estar tratando. Y hoy vamos a comenzar hablando acerca de la ofrenda misionera, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de la ofrenda misionera, pero anoche, simplemente para recordarles, hablamos de que el poder servirle a Dios tiene que ser directamente proporcional al amor que yo tengo, ¿verdad? Y que no voy a obedecerle si no le amo. Pero si le amo y quiero obedecerle, necesito escuchar. Necesito tener oídos prontos para escuchar. Y hacíamos mención acerca de aquel llamado que le hace el Señor a la iglesia: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Después también hablamos acerca de la gratitud. El hecho de entender de que hemos recibido este reino inconmovible. Es tan difícil ser agradecido, pero es tan fácil dentro de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a considerar, nos damos cuenta del tremendo favor de Dios para con nuestras vidas y nosotros podemos servirle por gratitud, ¿verdad? Y también hablábamos acerca de que el ser humano haya felicidad, no en las posesiones de este mundo, que a veces nos confundimos, pero haya felicidad cuando cumple el propósito de Dios. Y Dios nos dejó para poder llevarle gloria y honra, ¿verdad? Y sería bueno que podamos practicar el ser consciente de eso cada día. Esto que estoy por hacer, ¿va a glorificar a Dios? ¿Le va a honrar? Esta decisión que estoy por tomar, ¿va a glorificar? ¿Se entiende? Y aún hasta poder evaluar cosas que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana y si no le glorifican, si no entran, bueno,
qué mejor que poder desecharlas y así poder tener tiempo para poder hacer lo que a Dios sí le agrada, ¿sí? Vamos a orar y después vamos a meternos con el tema de la ofrenda misionera, ¿verdad? ¿Sí? Querido Dios y Padre Celestial, Señor, muchísimas gracias, Dios, por lo que es tu amor, tu gracia, tu misericordia, Dios, tu bondad, tu paciencia, Padre, para con nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque siendo un Dios tan grande que no tiene necesidad de nosotros, tú decidiste crearnos, tú decidiste amarnos, decidiste rescatarnos. Y ahora también nos das la oportunidad de poder estar reunidos, Señor, en este precioso lugar, en este precioso templo, para poder escuchar y estudiar tu palabra. Padre, entendemos y sabemos que tenemos necesidad de ti y tenemos necesidad de alimentarnos espiritualmente. Y amado Dios, entiendo que el tema de las ofrendas, el tema económico, siempre es un tema difícil, delicado. Pero rogarte, Padre Celestial, para que nuestros corazones puedan estar moldeables, Señor, ante tu palabra. Y que nos lleves a crecer, Señor, también en esta área. Padre, que podamos ver con total claridad, Señor, principios, conceptos bíblicos, para que nuestras vidas puedan amoldarse, Señor, también en esta voluntad tuya, Padre. Gracias, Dios, porque sabemos que tú hablas. Padre, ayúdanos a estar atentos, a ser buena tierra, a que podamos producir para ti a 30, 60 y a 100%. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les voy a invitar a que vayan a 2 de Corintios, capítulo 8, y vamos a estar tomando allí ese texto como base, ¿verdad? Dijimos que las misiones se hacen con las manos de las iglesias que dan. Muy buena. Es tu pura cara, ¿no? ¿Sí? Se hacen con las manos de aquellas iglesias y las iglesias se forman por nosotros, ¿verdad? Por creyentes que se congregan. O sea, cuando hablamos de iglesia no tenemos que tratar de pensar de escondernos detrás del grupo, sino de decir, bueno, yo soy parte de la iglesia. ¿Sí? Yo soy parte de la iglesia y se hace con las manos de aquellas iglesias que dan. Ahora, ¿saben? Anoche mencionábamos y yo le preguntaba a Graciela si por ahí había sido claro, porque el mundo, el concepto del mundo es, te quieren sacar la plata, ¿o no? Y yo lo he pensado también cuando no conocía al Señor. Es un concepto mundano y diabólico. Y justamente también es un concepto bíblico, pero el hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que sea bueno. ¿Y a qué voy con esto? Es un concepto bíblico, ¿por qué? Porque Dios lo profetiza acerca de los falsos maestros. Y es diabólico, ¿por qué? Porque el diablo utiliza esos falsos maestros para justamente desplumar a un montón de inconversos, desplumarlos de su dinero, y así a la misma vez manchar o empañar lo que es el testimonio cristiano. Por eso muchas veces te meten a todos dentro de la misma bolsa, ¿o no? ¿Viste? No, que ahí te van a sacar la plata, no, que ustedes están interesados en el dinero. A veces la gente, cuando vos salís a regalar una literatura, no te la quiere agarrar porque piensan de que después le vas a salir cobrando, ¿o no? Porque nos han metido a todos dentro de la misma bolsa. Ahora, es un concepto del mundo, pero también ciertamente está en la Biblia, ¿sí? Ahora, es el concepto que Dios quiere, es la enseñanza bíblica que Dios nos da, es lo que la palabra nos enseña a que nosotros también tenemos que pensar, no, en la iglesia de Templo Calvario me quieren sacar el dinero, ¿eso es lo que Dios quiere? Sí. Cuando yo pregunto es que espero de que me respondan, ¿verdad? Si ustedes no me responden, el que calla otorga, dice. Así que, ¿eso es lo que Dios quiere que vos pienses? No, claro que no. Claro que no. Lo que Dios quiere que nosotros podamos entender es que la ofrenda es también una concesión. Dios nos concede, nos da, nos regala la oportunidad de que nosotros podamos servirle también a través de nuestras ofrendas.
Y por eso quiero que leamos ahí en 2 de Corintios, capítulo 8. Quiero que veamos este pasaje. ¿Lo tienen? Versículo 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjense en que ahí el apóstol Pablo lo que está utilizando es el ejemplo de estas iglesias de Macedonia para ayudarle a otras iglesias, en este caso específicamente la iglesia de Corintios, a que ellos pudieran entender que la ofrenda para los santos era una gracia de Dios, un regalo de Dios. Hay algunos que dicen que lo último que se convierte de una persona es el bolsillo, ¿verdad? Algunos otros dicen el cocodrilo que tenemos dentro del bolsillo. Lo cierto es que ahora vamos a ver dentro de este pasaje por qué esta iglesia de Macedonia pudo entender de que era una gracia para ellos, que era un regalo, que era un privilegio. Cuando hablamos de gracia, hablamos, la gracia de Dios puede estar encarada en diferentes temas, puede estar encarada en la salvación, puede en este caso en el servicio a través de la ofrenda, en el evangelismo, la oportunidad que Dios nos da de evangelizar, diferentes temas, pero siempre tiene que ver con un favor de parte de Dios que no nos merecemos, ¿sí? Y en este caso Dios nos da la oportunidad de poder participar en este servicio. Ahora, ¿saben? El diablo siempre va a querer hacernos dudar de la bondad. Esa ha sido su estrategia desde el principio. ¿Se acuerdan? Génesis, viajamos hacia allá, al principio de la creación, y encontramos a Eva, y ahí se aparece Satanás, ¿sí? ¿Y cuál fue la idea? Con que Dios ha dicho, con que te han enseñado en tu iglesia que ofrendar es un regalo de Dios. Y esa es la idea. El diablo siempre ha querido sembrar la cizaña y hacernos dudar de la bondad de Dios. Lo cierto era que Eva podía decir, como dijo, no, de todo árbol del huerto. Tenían abundancia, y eso es lo que a veces nosotros también no nos alcanzamos a dar cuenta, la cantidad de bendiciones. Hay un corito o un himno, no sé, por ahí tal vez me pueden ayudar. ¿Se acuerdan ese que dice, bendiciones cuentas, cuántas tienes ya? Un himno es, ¿verdad? Porque a veces no nos alcanzamos a dar cuenta de todo lo que Dios hace. Y por obra de Satanás nos fijamos en aquello que no tenemos. Y él quiere hacernos dudar. Y va tergiversando la Escritura. Y a veces va agregando o va quitando, ¿verdad? Como en este caso, que ni toques. Y la idea era que eso no lo había dicho, pero sí, el diablo va a ser astuto. Y va a utilizar la misma palabra para a veces hacernos dudar de Dios. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Ellos van enseñándote a través de la palabra, supuestamente, de cómo vos podés comercializar con Dios. Y te van haciendo creer a través de la palabra de cómo vos podés sembrar tu semillita. ¿Lo escucharon eso? Sembrá tu semillita de fe. Hacé tu pacto con Dios. Y ahí te van, ¿viste? Lavando la cabeza. Te van aún, ¿viste? ¿Por qué robás a Dios? Y ¿sabes? Van buscando cómo poder sacarte el dinero. Pero a la misma vez te van prometiendo, ¿viste? Si vos le das 10 al Señor, Él te va a dar 100. Y si vos le das, y ya empiezan, ¿viste? Algunos a contar las monedas, y bueno, tengo 75, si le da 10, 100, y empiezan a hacer las cuentas, ¿verdad? Empiezan a querer ofrendar al Señor más por amor al dinero que por amor al Señor y por entender la causa en sí, ¿verdad? ¿Saben? Hubo una persona que dijo, existen muchas razones bíblicas y prácticas para afirmar que cualquier iglesia tiene el potencial económico para poder sostener e invertir en misiones.
Ahora, lo único que hace falta es que la iglesia se lo proponga. Porque a veces uno dice, bueno, no, pero nuestra iglesia es muy pequeña. Nuestra iglesia, viste, no tenemos dinero. Apenas si podemos suplir para el pastor. Apenas si pagamos los recibos. Y a veces nos vamos creyendo, viste, de que somos tan pobres. Hace poquito, yo no sé si vino Segundo acá. No logró venir. Estábamos con un misionero amigo y decía Segundo, Cristian, dice, este es un país muy próspero. La gente vive muy bien acá. Si Dios quiere, ahora en noviembre voy a estar viajando a Perú. Pero por lo que él me contaba, las condiciones en Perú son muy diferentes. Debe haber zonas también, igual que acá en Uruguay, ¿verdad? Debe haber zonas de donde... Pero dice, la gente vive muy bien. Y a veces nosotros creemos que no tenemos dinero para poder invertir en la obra del Señor. Creemos que no podemos hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿saben? Cuando uno piensa en la ofrenda misionera, yo he encontrado que a veces hay diferentes métodos de cómo uno se prepara. O sea, la idea del estudio de hoy no tiene que ver con hablar del diezmo, ni tampoco tiene que ver con hablar acerca de administración financiera para la familia, ni tampoco tiene que ver, que es importante, que como familia podamos tener un presupuesto y podamos establecer prioridades y que sepamos aún qué cosas son necesidades y qué cosas son privilegios que nos hemos creído que son necesidades, ¿verdad? Pero la idea no es esa. La idea es que podamos realmente apreciar algunos principios en cuanto a la ofrenda y que podamos salir en cierta forma desafiados a poder participar también en la ofrenda misionera. Yo no he hablado con Héctor en cuanto a si lo hacen o no. No lo sé. Así que si alguno piensa que no, viste, porque a veces dicen, porque el pastor le dice que diga, no, mentira. Entonces, la idea es, ni siquiera sé si, Héctor, si participan en sostener algún misionero. Ciertamente tienen un evangelista, ¿verdad?, a Juancito, en la misión, y no sé si la iglesia participa, no sé cómo se maneja, pero sí quiero hablar acerca de que la iglesia tiene que estar involucrada de una manera u otra también en esto de la ofrenda misionera, ¿verdad? Pero algunas veces a la hora de ofrendar para misiones, la idea es, bueno, vamos a dar lo que se pueda cuando tengamos algún misionero, ¿viste? Y la idea es que en el mismo momento uno saca, y no está mal. Ve la oportunidad y aprovecha, no está mal. Algunas otras iglesias preparan un porcentaje, se trabaja con un presupuesto anual y dicen, bueno, vamos a dedicar el 10% o el 15% para misiones, ¿verdad? Y no está mal. Lo cierto es que muchas veces las misiones suelen sobregirar los presupuestos anuales de una iglesia. Otras iglesias a veces dicen, bueno, nos vamos a dedicar a dar el segundo domingo al mes una ofrenda para misiones. Vamos a levantar y vamos a pasar un sobrecito especial, o vamos a pasar las canastitas, o especial para ofrendas. Pero lo cierto es que a veces hay domingos donde la gente falta, ¿verdad? O a veces no vino preparada. Me acuerdo en una de las iglesias que conozco, el segundo domingo al mes se levantaba una ofrenda especial para el pastor. No tenía un sueldo el pastor y el segundo domingo al mes se levantaba la ofrenda especial para el pastor. Y a veces se le daba 800 pesos, a veces 350 pesos, a veces 200 pesos por mes. Y estamos hablando de un pastor hace un año atrás, 2 años atrás. ¿Te das cuenta? A veces uno puede tener un buen deseo, pero necesita tener más que un buen deseo, un buen compromiso con el Señor, ¿verdad? Algunas otras iglesias lo manejan, bueno, vamos a hacerlo de manera personal, individual, no va a haber un compromiso grupal, cada uno dé lo que disponga en su corazón. Y ciertamente eso es bíblico, cada uno tiene que dar lo que haya dispuesto en su corazón, pero también es importante que como cuerpo podamos trabajar en ese sentido. Y por eso algunas iglesias a veces lo que utilizan para poder
trabajar en esta área de la ofrenda misionera es que al año, una vez al año, organizan una conferencia misionera, la cual, ¿sabes qué?, llega a ser una de las más importantes reuniones que tienen anualmente esa iglesia. Y cada año organizan su conferencia misionera y cada año proponen una meta específica para esa ofrenda que se va a levantar, esa promesa de fe que se va a levantar. Por ejemplo, dicen, bueno, este año estamos sosteniendo, qué sé yo, vamos a decir a Juan González. Y para el próximo año, bueno, vamos a ponernos una meta y vamos a ver de poder sostener un nuevo obrero en la iglesia. Entonces se establecen metas y después funciona esa meta, arman un presupuesto y proponen a la iglesia el poder participar en una promesa de fe. Es una manera un poco más organizada y donde trabaja como cuerpo, ¿verdad?, para poder alcanzar esta meta. Ahora, eso lo vamos a hacer cuando entendemos que es parte de la gracia de Dios para con nuestras vidas el poder ofrendar. Y como les dije, no estamos hablando del diezmo, sino que tiene que ver con una ofrenda voluntaria. Fíjate lo que dice versículo 2, segunda de Corintios 8, versículo 2. Esta iglesia tenía razones para decir, mirá, más bien nosotros en vez de ofrendar, necesitamos ofrenda, ¿o no? Dice, ¿qué es lo que pasó con las iglesias de Macedonia? Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sabes? Cuando habla de profunda pobreza, no es simplemente que eran pobres, sino que ahí la descripción, el adjetivo que pone es como que aún eran demasiado pobres. No era que estaban en un lugar que era hondo, sino que era profundo de hondo. Y ellos podrían haber encontrado allí la excusa perfecta para decir, ¿sabe qué, apóstol Pablo? Más bien, nosotros estamos listos para recibir. ¿Lo podrían haber hecho o no? Podrían haberse quedado de brazos cruzados, tal vez no exponer la necesidad de recibir, sino simplemente dejar pasar la oportunidad. Pero, ¿sabes? Hay uno de los conceptos que el Señor Jesucristo, uno de los principios que Él nos enseñó, que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y ese no es un versículo para aplicar cuando uno está en problemas y está a punto de pelearse con alguien. ¿Viste? Ah, sí, te voy a dar porque más bienaventurado es dar que recibir, así que te voy a dar hasta por abajo los dientes. No es la idea esa. Está hablando acerca del hecho de poder participar de una forma práctica en las necesidades de nuestros hermanos. Y ¿sabes? Dice que esta iglesia estaba en profunda pobreza, pero dice que abundaron en riquezas de su generosidad. No se dejó condicionar por las circunstancias, sino que más bien se dejó moldear por los principios bíblicos. No se dejó moldear por las circunstancias. Yo sé que a veces hay circunstancias difíciles en nuestra vida. A veces, viste, vienen meses donde tal vez, no sé, hubo gastos extras. Por ahí te llegó un recibo, viste, que vos decís, siempre llega el agua, qué sé yo, 300 pesos, esta vez me llegó 2.000 pesos. Y puede haber algún gasto que te desestabilice. Puede haber alguna situación que tal vez, viste, quedaste sin trabajo, o, no sé, te cayó Cristian y Fefo a la casa, ¿verdad? Y eso económicamente te desestabilizó, ¿verdad? Porque estos cuerpitos comen, ¿verdad? La cuestión es que ellos no se dejaron condicionar por las circunstancias que tenían de profunda pobreza, sino que entendieron y se dejaron moldear por los principios bíblicos. Por eso dice versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque había un corazón generoso. Ahora, ¿sabes? Es responsabilidad nuestra
de que nosotros podamos no solamente ir aprendiendo, sino ir formando a los que vienen. Hoy hablábamos acerca de las cajitas, no es cajita feliz, esa es McDonald's, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La cajita qué? La cajita de la esperanza. ¿Saben? Tienen una mentalidad totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Pero no es que son, bueno, porque ellos nacieron en un país diferente. No, ellos fueron forjando esa mentalidad. Fueron alineando su mente y su corazón a lo que la Biblia dice. Y por eso entienden y ven como un privilegio el ser parte de, el poder ofrendar, el poder compartir de todo lo que Dios les da. Y desde chiquito van enseñando así. El otro día hablaba con una persona y me decía, Cristian, dice, claro, porque nosotros, viste, les damos por ahí una ofrenda a los chiquitos para que ellos pongan. Me dice, Cristian, no, tenés que enseñarles a que ellos se la ganen y a que ellos den de lo que se ganaron. Ahí vas a ir formando un corazón generoso. Si no, simplemente no les costó nada. Y yo le digo, bueno, pero a veces pasa eso con nosotros. Dios nos da y no me costó nada y podemos compartir. Es que en realidad siempre Dios nos da todo. Él es el dueño de todo. Y Él es el que nos da el 100% para que nosotros podamos administrarlo. La Biblia dice de que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y te puedo asegurar de que si vos tuvieras una empresa y encontrás al administrador que mete la mano en la bolsa, no te gustaría, ¿verdad? Y quiero creer de que tampoco nos gustaría para con nosotros mismos de que nosotros seamos hallados infieles a la hora de administrar todas las cosas que Dios nos da. Y esta iglesia entendió de que era un privilegio, se dejó moldear por los principios bíblicos y dice que dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sabes? Había una persona que decía, bueno, yo voy a dar cuando yo tenga dinero para dar. Mentira. Acá ves que había gente pobre y que participó. ¿Sabés? Si esperamos, como dice, viste, no sé si les ha pasado, pero a veces hay personas que dicen, no, sí, estoy jugando a la quiniela o a esto, y si la llego a pegar, voy a ayudar a la iglesia. No es esa la idea. Rockefeller dice de que él nunca hubiese llegado, y si bien tiene que ver con el diezmo, pero tiene que ver también con un concepto. Dice, él nunca hubiese llegado a diezmar sobre $1 millón si él no hubiese aprendido a dar con su primer sueldo, $1.50 a la semana. Es algo que se aprende y aún se hace con lo poco que yo creo tener, que es lo mucho que Dios me dio para que yo administre. ¿Sí? Esta iglesia dio conforme a sus fuerzas y si a veces pensamos que tenemos poco, entonces tal vez tendríamos que pensar en esta frase. Mirá lo que dice. De sus ofrendas conforme a sus ingresos. Pero no nos quejemos si Dios nos da nuestros ingresos conforme a nuestras ofrendas. ¿Se entiende? De sus ofrendas conforme a sus ingresos. Ese es un principio bíblico. Ahora no me acuerdo si era Romanos. A ver, déme un segundito. No era Romanos. Corintios 16. En cuanto a la ofrenda, dice, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es un principio bíblico. Eso está en 1 Corintios 16, 1. Entonces, de sus ofrendas conforme a sus ingresos, ¿sí? Pero dice, no nos quejemos si Dios nos da
nuestros ingresos conforme a nuestras ofrendas. O sea, la idea es, a veces uno pone muy poquito, no con generosidad, pero después se queja porque Dios no. Y acá no es la idea de hacer un trueque, pero sí hay cosas que son principios o son leyes y que aún están en las leyes naturales, pero que podemos aplicarlas, y de hecho Dios lo hace en el área espiritual. Ponele la ley de la siembra y la cosecha. ¿Es una ley natural? Sí. ¿Es una ley espiritual? Sí. El punto es que la cosecha no tiene que ver con que yo sembré 1.000 pesos y voy a cosechar 10.000, sino que el punto es, yo tengo que aprender a invertir en los negocios de Dios y aprender a cosechar de ello lo espiritual. Cuando vos le hablas a las personas si quieren riqueza, si quieren prosperidad, todas quieren. Por eso se llenan esas iglesias que van con ese falso evangelio de la prosperidad. Pero Dios quiere que nosotros seamos ricos en este mundo o quiere que seamos ricos en el cielo. Sí, quiere que seamos ricos espiritualmente. Por eso Él nos dice que nos hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Ahora, ¿cómo lo hago? Invirtiendo para las cosas eternas, invirtiendo para las cosas espirituales. Ahora, eso no solamente tiene que ver con mi dinero, tiene que ver con mi vida. Pero yo nunca voy a invertir mi dinero en las cosas espirituales si primero no estoy invirtiendo mi vida en las cosas de Dios. Por ejemplo, vamos a decir así, vos podés invertir espiritualmente, vamos a decir, en algún día agarrar y comprar un libro y regalarle a alguno de los jóvenes. Claro que sí. ¿Y es una inversión espiritual? ¿Estás sembrando ahí? Claro que sí. Comprar tratados. ¿Sabes? Hay cosas en las que nosotros podemos sembrar y va a haber fruto. Ahora, hay algunas leyes, y yo se las voy a compartir y vamos a ir pensando en ellas. Dice, el que nada siembra, nada cosecha, ¿o no? Yo tengo mi campito acá y resulta que estoy muy contento porque tengo mi campo, ¿verdad? Y voy, le hago los surcos, ¿verdad? Saco las piedras, abono la tierra, todo. Pero si no siembro nada, no me puedo quejar de acá a 6 meses porque al final este campo, no nos da nada, ¿eh? Que nada siembra, nada cosecha. Pero también es cierto de que cada uno va a cosechar conforme a lo que sembró. Si yo sembré el 10% del campito, y bueno, voy a cosechar en ese 10%. No puedo pretender que todo el resto, ¿se entiende? Va a cosechar conforme a lo que sembró. Pero también conforme, si yo sembré, qué sé yo, batata, no puedo esperar sacar zapallo de ahí. Cada uno va a cosechar conforme a lo que sembró. Y en Gálatas dice que el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar o va a segar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará para vida eterna. No es que va a cosechar para ganarse la vida eterna, sino que en la vida eterna, en el cielo, vamos a ver. Mira, acompáñame antes de que sigamos ahí a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, vamos a leer tal vez desde el versículo 14. Dios nos llama a que nosotros hagamos tesoros en los cielos, pero para poder hacer tesoros en los cielos debemos invertir en las cosas espirituales. Y no es simplemente, bueno, vengo y doy mi ofrenda y con eso ya calmé mi conciencia. No, no vas a poder dar una ofrenda agradable a Dios si primero tu vida no fue dada a Dios, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que invertir en las cosas eternas. Y por eso Pablo le escribe acá a la iglesia de Filipo y le dice ahí, versículo 14, dice, sin embargo,
bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu, vamos a cosechar, vamos a segar para vida eterna. ¿Por qué? Porque hay fruto que abunda para nuestra cuenta. ¿Qué cuenta? La cuenta, o sea, si yo hago, vamos a decir, si yo sostengo un misionero, ¿eso me va a hacer crecer la cuenta en el República? ¿A esa cuenta se refiere? No. Se refiere, vamos a decir así, a aquella cuenta espiritual, donde el hollín, donde el ladrón, ¿se acuerdan? No lo puede tocar. Y Dios quiere que nosotros podamos tener una mirada y podamos buscar las cosas de arriba. Podamos tener una mirada más celestial que terrenal. Una mirada más eternal que temporal. ¿Sí? Ahora, sé que es un tema difícil, sé que es un tema delicado. Sé que muchas veces no nos gusta que se metan en nuestra economía. Pero ¿sabes qué? Dios tiene que estar en cada área de nuestras vidas. Dios tiene que estar en cada área de nuestras vidas. Y tenemos que aprender a ver esto como un privilegio de poder participar en este servicio y en este caso para con los santos. También debemos entender de que cuando cosechamos debemos esperar los diferentes tiempos para que crezca aquello que sembramos, ¿o no? Hay diferentes, no sé, qué sé yo, ponerle, dicen que las hojas, yo no soy alguien de campo, o sea, no he trabajado nunca en el campo, pero dicen que las hojas crecen muy rápido. Podés sacar 2 cosechas en un año. Pero hay otro tipo de verduras o frutas o lo que sea que tal vez tarda más tiempo. Yo creo que la sandía es una sola al año, ¿o no? Y así, hay cosas que tal vez te dan 2 o 3 veces al año, hay frutas que tal vez vienen durante todo el año, no sé. Pero sí sé que en cada una de ellas tenés que esperar. No es que sembraste, viste, y venís al otro día, che, viste, y de vuelta, viste, y con el piecito, ¿verdad? Viste, como diciendo, ¿y para cuándo, papita? Ah, no, las papas son abajo de la tierra, no la puedes ver. Pero, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Sabes por qué digo esto? Porque ha habido algunas iglesias que han apoyado misiones, que a través de sus ofrendas han apoyado misioneros, han apoyado nuevas obras, obreros, por ejemplo, acá en Uruguay, pero que esperan ver un fruto mucho más rápido o esperan ver un fruto conforme a como pasa en otros países. Y a veces no ven, viste, de que haya personas que se llenen, iglesias que se llenen como en otros lugares, y entonces retiran su apoyo. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de estar hablando con un pastor y él me contaba cuando su padre empezó a servir al Señor. Dice, él estuvo pastoreando una iglesia donde al pastor anterior lo habían matado a balazos en la puerta de la iglesia. Y dice, íbamos con mi mamá, mi papá y yo durante 3 años, todos los domingos. Y éramos los únicos 3 que nos juntábamos. Él tenía 9 años cuando le preguntó al padre, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá nosotros 3? ¿Sabes?
Pero el padre persistió y persistió y persistió, y no solamente orando y llevando el mensaje, y ahora es una iglesia preciosa ahí en Atlántida, pero hubo que trabajar. Claro, eso fue en la época donde estaban los militares y todo eso, ¿verdad? Hace muchos años atrás. Pero algunos hubiesen retirado su apoyo. Dejar de invertir. No está dando fruto. Sin embargo, hay que entender de que hay diferentes tiempos, ¿verdad? Ahora también tenemos que entender en esto de la ley de la siembra y la cosecha, que esperamos cosechar mucho más de lo que sembramos. Cualquier agricultor, cualquier labrador no siembra uno para sacar uno a uno. Espera de que una semilla le dé mucho más frutos, ¿o no? Y debemos nosotros también actuar con esa fe. Debemos actuar con esa fe y entender de que nuestro granito de arena va a llevar y va a producir mucho más. De hecho, gracias a Dios por aquellas iglesias que entendieron esto, invirtieron, y que hubo misioneros que pudieron venir acá a Uruguay y que pudieron llevar el mensaje de salvación y que pudieron sembrar y que pudieron trabajar, y que a muchos de nosotros llegó el Evangelio gracias a aquellos hermanos que entendieron que podían sembrar y que iba a producir mucho más de lo que ellos estaban. ¿Se entiende? Ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es bíblico y Dios quiere que nosotros podamos tener esa participación. Y la idea es que, en cierta forma, todos, de una manera u otra, estamos sembrando. El punto es, ¿para qué querés sembrar? ¿Para la carne o para el espíritu? De alguna manera u otra, todos estamos involucrados en esta obra, ¿verdad? Volvemos a volver, 2 de Corintios. Volvemos a Corintios capítulo 8, pues yo no sé, yo me fui a primera 16, no sé si ustedes se fueron o no, pero en 2 de Corintios capítulo 8 vamos a seguir viendo ahí. Dice, mirá esto, o sea, esto creo que lo vemos acá. Y lo vemos, no sé si fue en la construcción del templo, cuando fue David, ya ahora se me están traspapelando, pero cuando David dijo, ya no traigan más, fíjate lo que dice versículo 4. Los hermanos de la iglesia de Macedonia, aquellos que estaban en profunda pobreza, aquellos que dieron más allá de sus fuerzas, dice versículo 4, ¿qué hicieron? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. Pidiéndonos con muchos ruegos. Yo no sé por qué habrá sido que Pablo dice, bueno, los hermanos vinieron a pedirnos con muchos ruegos de que le diéramos la oportunidad de participar. Lo que, y me puedo estar equivocando, lo que puede llegar a haber sido es, no, hermanos, nosotros entendemos la situación en la que ustedes están, no se preocupen, ya hemos levantado ofrenda en otras iglesias, traten de destinarlo para las necesidades que tienen en sus congregaciones o en su familia. No sé qué es lo que puede haber llegado a pasar en ese espacio que no nos dice, pero sí nos dice que los hermanos vinieron y pidieron con muchos ruegos. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hace unos años atrás estábamos en una iglesia y estábamos levantando sustento para un proyecto en especial. Y yo creo que teníamos que juntar como $360 más o menos. Y en un momento, al final de la reunión, se acerca una viejita. No, viejita no se dice. No dije eso. Una señora, ¿entrada en años? No. Un adulto mayor. Sí, la verdad es que ya estaba bastante mayor. Yo creo que andaba pisando los 50 ya. Nada. No, era una señora mayor, ¿verdad? Cuando yo digo viejita, a mi vieja le digo viejita, ¿verdad? No es despectivamente.
Y vos sabés que ella se acercó y me dio una ofrenda. Y yo la conozco a ella. Y yo le dije, no, doña Yoli, le digo, no. Yo me sentía mal de recibirle esa ofrenda. La viejita es re amorosa, ella trabaja con niños porque ella se convirtió de chiquita en una horita feliz y ella toda su vida trabajó con niños, es un amor. Y cuando le dije eso, se le demudó el rostro. Se transformó, ¿viste? Se le fue todo el amor, y me dice, Cristian, dice, yo te quiero mucho, dice. Pero ¿quién te crees que sos vos para impedirme a mí el privilegio de poder ofrendar y ser parte de esto? Listo. Me tapó la boca. Tenía toda la razón. Allá en Costa Rica te dicen, tiene toda la jeta llena de razón. Dice que estos hermanos, pidiéndole con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. ¿Es ese nuestro corazón? Ahora pensá en esto. ¿Es ese nuestro corazón? ¿Es ese el deseo de nuestro corazón? ¿Es esa la carga, el peso? ¿O cuando podemos evitar, si nos olvidamos? ¿Saben? Hace un tiempo atrás una iglesia tomó la decisión de ya no levantar más ofrendas, como pasa. Un pastor enseñó de que había que traer la ofrenda al alfolí, pusieron una cajita. ¿Sabes cómo se vinieron abajo las ofrendas? No había un corazón. Lo que había era que, ay, me presionan, ¿viste? Pasa, ¿qué van a pensar si no pongo? Muchas veces nos pasa eso. Pero ¿sabes por qué? Porque tal vez no pasamos por el versículo 5. El versículo 5 nos enseña y nos muestra la clave de por qué estos hermanos en su profunda pobreza entendieron y rogaron y pidieron poder ser parte. Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad se dieron al Señor. Estaban entregados por completo. No tenían problemas con su administración. No tenían problemas de dudar de la bondad de Dios. No tenían problema de decir, bueno, no, pará, y si yo colaboro, después voy a tener... No. ¿Sabes? Nosotros a veces nos vamos metiendo en un círculo vicioso de que mientras más tenemos que gastar, y más tenemos que tener, y más, y más. Yo recuerdo una vez haber tenido una discusión con un amigo porque él tenía que tener todos los días su coca para tomar. Y yo le decía, negro, ¿te imaginás vos si te tomaras solamente una coca a la semana y guardaras todo lo otro? Tendrías ahí para poder estar aportando para una ofrenda. Simplemente coca, no es una necesidad, es un privilegio. No me acuerdo quién me contaba el otro día que le encantaba que llegara Navidad. Un hermano de nuestra iglesia que nos llevó hasta Retiro, iba a decir, hasta... ¿Cómo se llama allá? Tres Cruces. Y me contaba, dice, que cuando él era chico, dice, le encantaba que llegara Navidad porque era la única vez al año que tomaban coca. Pero ¿sabes qué? Nos hemos metido en un círculo vicioso de consumismo. Y no como aquellos que andan siempre con su mismo pantalón, con su misma camisa, ¿viste? Con su mismo zapato, no. De estar, ¿viste? Tenelo ya, esto es lo que necesitas. Te hacen creer de que no vas a ser feliz, pero nuestra felicidad está en agradar a Dios.
Y quiera el Señor que en esta área también Él nos pueda hallar glorificándole. ¿Sí? Termino mencionando algunas cosas. Dios es el dueño de todo y Él es el que nos provee todo. Nosotros somos solamente administradores y Dios requiere que seamos hallados fieles, buenos administradores. La ofrenda a Dios es un servicio a Él que hacemos aún por amor. Dios ve nuestra ofrenda, pero ve nuestro corazón. No hay tiempo para meterse en todos, pero ahí en 2 de Corintios capítulo 9 habla y dice de que Dios ama al dador alegre. Y la contraposición de eso es que Él aborrece al dador triste. Aquel que da, ¿viste? Ay, no. Otra de las cosas para poder tener en cuenta es que el cuidado que debemos tener con el amor a las riquezas, ¿sabes? Dios lo dice claro, no podemos servir a dos y al otro que pone, ¿quién es? Las riquezas. Cuidado, no estoy queriendo transmitir, y si en algún momento ven que hay algo, acérquense a decírmelo, pero no te estoy queriendo enseñar las herejías que enseñan en esas iglesias de sembrar tu semilla para que Dios te dé. Y si es que te va a dar, es en cuanto a la cuenta espiritual. No pretendas hacer ninguna casa de canje con el Señor en cuanto a cosas materiales. Más bien estate agradecido por todo lo que ya nos da. Y seamos generosos en ese sentido. Es más, te voy a leer un pasaje de lo peligroso que es en cuanto a esto al amor al dinero y cómo aún puede agarrar a los creyentes. Dice, porque los que quieren, bueno, versículo 8, 1 de Timoteo 6:8 dice, porque así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que el Señor nos promete. Sustento y abrigo, no nos promete grandes riquezas, grandes carros, no. No nos promete una casa en la costa ahí, no. La idea es sustento y abrigo y estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuidado con el amor al dinero. El dinero es necesario, pero no puede ser tu amo. Si querés llamarlo de alguna manera, tiene que ser un esclavo al servicio de Dios, pero no puede ser tu amo. Otra de las cosas es recordar, todos podemos dar, todos podemos dar. Y qué lindo sería, como les dije, no sé, pero si no están participando de alguna manera en misiones, qué lindo sería que pudieran como iglesia orarlo y plantear una meta, un proyecto, ¿verdad? Y qué lindo sería también que podamos ir invirtiendo en enseñar a nuestros hijos a que ellos también puedan ser generosos en esa área. ¿Podemos participar? Sí. No lo vamos a hacer de corazón si no estamos entregados primeramente al Señor. Y con eso es lo que quiero terminar. ¿Saben? El recibir a Cristo como nuestro Salvador nos hace salvos, ¿sí? Pero ahí uno recibe el perdón, recibe lo que Él compró o pagó en la cruz. Pero cuando yo quito las manos de mi vida y la pongo en las manos de Dios, estoy entregando. Y ahí Él pasa a ser también el Señor de nuestras vidas. Y a veces muchas personas se consuelan o se acostumbran o se acomodan a que ya soy salvo, pero no se animan a vivir bajo el señorío de Cristo. Porque Él va a trastornar todos mis planes. Yo ya tengo mi vida hecha. Si yo dejo que Dios sea el Señor de mi vida, me va a cambiar todo. Y qué mejor que eso. Quitar las manos de nuestras vidas. La clave de estos hermanos dice porque se dieron primeramente al Señor. Y Dios cada día está rogando desde los cielos, como lo hace el apóstol Pablo ahí en Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es nuestro culto racional. Quiera Dios que
Si en esta noche vos has entendido cosas y tal vez vos decís, bueno, esto es una gran lucha en mi corazón. Bueno, ¿cómo la empezás a ganar? Sacando las manos de tu propia vida. Y cuando Dios tiene el control sobre todas las áreas de nuestra vida, esto también va a ir dejando de ser ese talón de Aquiles o esa gran lucha. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos a orar? Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y ahí en una actitud de oración cuando compartimos la palabra de Dios, el deseo no es informar. El deseo no es simplemente que podamos salir habiendo aprendido algo más, sino el deseo es que la palabra pueda moldear nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos ayude a ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero para que eso nos lleve a decisiones prácticas, decisiones que vayan cambiando nuestras vidas, decisiones que vayan trayendo gloria y honra al Señor. Y no conozco la situación, pero vos sí conocés la situación de tu propia vida. Tal vez la iglesia participa en misiones, pero tal vez vos no lo estás haciendo. Hoy empezamos a ver un área. Y tal vez estás teniendo grandes luchas o grandes derrotas en esta área. Tal vez te has creído la mentira del diablo y estás dudando de la bondad de Dios. Pero qué lindo sería que puedas sacar tus manos de tu propia vida para que aún también en esta área puedas crecer y puedas participar de esta gracia, de este privilegio, de este servicio a Dios a través de las ofrendas. Misiones se hacen con las manos de las iglesias que dan, porque han aprendido a aprovechar esa concesión, ese regalo que Dios nos da. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, tú conoces nuestros corazones y conoces, Dios, cómo es nuestra vida. Padre, sabemos que no hay nada que esté oculto delante de ti, Dios. Y Padre, no por una cuestión de acusar y de sentirnos culpables, Señor, sino por una cuestión de que podamos juntos entender que, Padre, podemos ser parte de esta gran y tan importante empresa, Señor, que son las misiones. Padre, hay tanto para hacer, hay tanto para alcanzar. Padre amado, ruego, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones y poniendo esa carga y ese peso, Señor. No nos dejes estar tranquilos, Señor. No nos dejes que simplemente esto sea algo más que aprendimos, pero que no afectó nada en nuestras vidas. Padre, queremos ser parte, Señor, activa. Sabemos y entendemos que misiones son tu corazón, que tú desde el principio has estado en misiones y que tú has dejado las misiones para tu iglesia. Y como iglesia, Señor, como parte de este cuerpo, Señor, queremos estar involucrados en lo que tú amas. Padre, gracias y ayúdanos a que podamos entender que es un privilegio, que es un regalo tuyo, Señor. Ayúdanos a que también en esta área podamos glorificarte y honrarte, Señor. Padre, obra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a que podamos dejarnos moldear, no por las circunstancias, Señor, no por las circunstancias de nuestro país, sino que podamos dejarnos moldear por los principios bíblicos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, recuerden, mañana 9:30. Clases de evangelismo personal. Así que aquellos que quieran participar, hablan conmigo para coordinar acerca de la hora y lo que se va a hacer
el trabajo. Alguien quería ver si podía conseguir bizcocho, traer bizcocho. Si usted quiere hacerlo, puede hacer. Puede traer el mate, va a ser algo, vamos a tener un tiempo informal, pero de enseñanza. Y por la tarde, a las 19 horas, la predicación de la palabra. Si no llovió ni nada, inclemencia del tiempo, tal vez salimos a evangelizar un poquitito para poner en práctica lo que va a enseñar nuestro hermano y después hacer una evaluación del resultado del trabajo que se hizo, ¿verdad? Así que vamos a tener este tiempo, Dios mediante, mañana. Recuerden, traer algo rico a aquellos que quieran para compartir luego de la reunión con motivo de los 44 años de la Casa del Señor abierta aquí, ¿verdad?, en este lugar. Así que gracias, Cristian. Y mañana vamos a dar lugar a que nuestro hermano Fefo pueda dar un testimonio de su conversión, un poquitito de su experiencia o ministerio ahora con Cristian y su preparación también. Gracias, escuchamos el postludio y luego nos vamos.